Estimados estudiantes, muy buenos días. A nombre del Instituto de Educación Superior Privado Juan Bosco de Huánuco, les doy la cordial bienvenida. Quien les habla, el contador público colegiado Gilbert Jaime Encarnación Candelario, docente de esta prestigiosa institución, pues que es una institución licenciada, pues que se va a encargar de brindar servicios de calidad para todos ustedes. Doy gracias a Dios por estar con ustedes y brindarles un poco de conocimiento acerca de lo que es la contabilidad. Una nueva carrera para ustedes, nuevos conocimientos que quizás recién van a ir agarrándole la onda a medida que avance el desarrollo de estos cursos. No solamente el curso, sino los otros cursos que están ligados demasiado a la materia contable. Les doy la cordial bienvenida a esta institución. Muy bien, a mí me han designado el curso o la unidad didáctica dinámica del Plan Contable General Empresarial. Pues ahora se preguntará, ¿no? Pues ¿qué será ahora ese curso? ¿De qué tratará? En este caso, el docente será el principal actor para que ustedes puedan aprender más de esta hermosa carrera que les va a servir de mucho en el desarrollo, ¿no?, de su vida profesional. Muy bien, hoy vamos a desarrollar nuestra primera lección llamado dinámica, principios contables generalmente aceptados. Muy bien, para empezar tenemos ahí nuestra parte intro presentativa, ¿no? Dinámica del Plan Contable General Empresarial, ¿no? Así se llama el curso. Nombre, contador público, colegiado Gilbert Jaime Encarnación Candelario. Y la lección que vamos a tratar hoy es principios contables generalmente aceptados. Teniendo en consideración que ya ustedes están teniendo el aula virtual preparada por el instituto, en donde se les va a enviar pues todas las herramientas que se van a necesitar. Ten en cuenta que como alumno de este presente curso, tienen que tener a la mano una calculadora, el plan contable general empresarial, un catálogo que ya se les voy a ir mencionando, y algunos libros, ¿no?, si es que cabe la posibilidad de tenerlo. Pero la información que se está desarrollando se les va a brindar, ¿no?, por intermedio del aula virtual. Sílabus, ¿no?, algunos PPTs, documentos, etcétera. Se les va a enviar al aula virtual para que ustedes lo puedan tener en cuenta. Entonces, empezamos. Nuestra primera lección, principios contables generalmente aceptados. Ahora, ¿qué serán principios, no? En materia de los negocios y en la materia económica o financiera, los principios vienen a ser el inicio de donde nace. Todas las cosas que hagamos tienen un principio, ¿no?, una norma que nos pueda limitar a hacer ciertas cosas. Por ejemplo, en nuestro Perú tenemos un principio, una norma fundamental que todos debemos de tener o conocerlo, ¿no? La Constitución Política del Perú. No son normas, es la ley que nos rige a todos los peruanos, ¿no? Así, en nuestro presente tema también va a haber principios que nos rigen en la materia contable. Entonces, a manera de introducción, vamos a ver qué serán los principios o para qué nos sirven, ¿no? Entonces, dice, ¿ve? Si la elaboración de la información contable estuviera supeditada únicamente a la decisión del contador, se obtendría información formulada con criterios diferentes. Entonces, antes de continuar, hacer mención que la carrera contabilidad es una carrera muy bonita, la cual su principal fin pues es asesorar a una empresa
para que pues esta toma decisiones positivas para ello, es decir, continuar, ¿no? Generando ganancias, utilidades y teniendo buena rentabilidad en el transcurso del desarrollo de esta empresa. Entonces, eso es lo fundamental digamos, del trabajo que tiene que hacer un contador. Entonces me dice, ¿ve? ¿Para qué sirven los principios? Para que todos los profesionales en materia contable podamos hablar, ¿no? Con un mismo lenguaje, ¿no? Y que cada uno no tenga criterios diferentes en el desenvolvimiento de su carrera profesional. Para ello nos sirven los principios. Y pues tenemos varios principios contables, ¿no? Que nos van a ayudar a nosotros a tener esas ideas claras, pensar igual todos los profesionales para llegar a un mismo objetivo. Entonces, a manera introductoria, se podría decir ello de los principios contables generalmente aceptados. Ahora, me lanzan una pregunta y me dice, ¿qué vienen a ser los principios contables generalmente aceptados? Hay dos jóvenes, ¿no? Pensando, ¿qué será ahora los principios contables generalmente aceptados? Entonces, para ello he destacado dos conceptos básicos para que se pueda entender qué son los principios contables. Tengo la primera, me dice, son un conjunto de reglas generales y normas que sirven de guía contable para formular criterios referidos a la medición del patrimonio y a la información de los elementos patrimoniales y económicos de un ente. Entonces, ¿para qué nos va a servir estos principios contables? Para tener un criterio de medición, un criterio de medir, dice, la información económica y financiera de una empresa, ¿no? Entonces, lo que nosotros contadores vamos a hacer es, pues, medir toda la información que una empresa va a tener en términos económicos y financieros. Por ejemplo, cuánto ha vendido durante todo el año, cuánto de dinero posee, cuánto, digamos, de activos fijos tiene dentro de su empresa. Cuando yo menciono activo fijo, pues me estoy refiriendo, ¿no? A una computadora, a una laptop, a un mueble que pueda tener una empresa. Entonces, ¿para qué nos va a seguir los principios? Para poder medir todo ello, ¿ve? Entonces, vienen a ser, digamos, un concepto de lo que es los principios contables. Otro, me dice que los principios contables generalmente aceptados constituyen parámetros para que la confección de los estados financieros sea sobre la base de métodos uniformes de la técnica contable, ¿no? Palabra clave durante el desarrollo de su profesión, estados financieros. ¿Qué viene a ser un estado financiero? Pues viene a ser el informe final de todo el proceso contable. Cuando nosotros hacemos la contabilidad, empezamos, ¿no? Tenemos un inicio, un proceso y un final. Y ese final se llama estados financieros. Ya en algún momento van a desarrollar el curso de estados financieros y van a ver ahí con mayor óptica sobre dicho tema. Entonces, los principios contables constituyen parámetros. ¿Qué es parámetro? Pues nosotros tener la información en un cierto límite, ¿no? Entonces, pero que estos sean uniformes año tras año. También pues es un concepto básico de que lo que son principios contables generalmente aceptados. Ahora, me lanzan otra pregunta, me dicen, ¿por qué a las reglas contables se les denomina principios contables generalmente aceptados? Porque son principios. Entonces, para ello vamos a tener, ¿no? Digamos, una estructura, ¿ve? Dice, precisando la definición de cada vocablo, se tiene en cuenta qué es un principio, ¿no? Un principio dice cualquiera de las máximas o normas por las que cada uno se guía, regla general adoptada para servir como guía de una acción, ¿no? Les decía, un principio pues viene a ser el nacimiento de algo, ¿ve? Entonces, se hacen normas y en base a esas normas nosotros tenemos que regirnos, ¿no? Les decía hace un momento atrás, ¿no? En el Perú
hay una norma, una ley que nos rige a todos los peruanos, que se llama Constitución Política del Perú, ¿no? Estamos limitados a lo que dice esa Constitución. Entonces, no podemos hacer más allá de ello, ¿ves? Si haríamos algo que no está dentro de la norma, pues no estaría mal. Entonces, el principio es la regla general para poder seguir nosotros desenvolviendo, en este caso, nuestra carrera. Ahora, un principio también es algo general, dice, porque es común, usual, frecuente, prevaleciente, es decir, todos lo tenemos que aplicar, ¿ve? Por eso es general un principio. Ahora tenemos que aceptarlo, ¿no? Aprobar, dar por bueno, admitir, ¿no? Entonces, todos los principios tenemos que aceptar para poder hacer un buen trabajo contable. Entonces, en conclusión, ¿qué viene a ser un principio? ¿Por qué se le da una regla general? Dice, en consecuencia, los principios contables generalmente aceptados constituyen reglas generales adoptadas como guías y fundamentos de aplicaciones contables, aprobado como buenos y prevalecientes. ¿Bien? Entonces, por eso son reglas generales, los principios contables generalmente aceptados. Una siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué efectos o cualidades tienen los principios contables generalmente aceptados? Claro, principio viene, ¿no? De inicio, cómo se inicia, cómo se inicia. Entonces, los principios contables generalmente aceptados tienen algunos efectos o cualidades, ¿no? Lo vamos a ir viendo. A ver. Primera cualidad, me dice, han de ser razonables y prácticos en su aplicación. O sea, tiene que ser entendible, ¿no? Los principios se tienen que entender para poder aplicarlo en el desarrollo, ¿no? De la información contable. Razonable y práctico en su aplicación. Dice, han de ser aplicables bajo circunstancias variables. Es decir, ¿no? Si por ahí algo modifica o cambia o varía, se tiene que acoplar a esas circunstancias que han cambiado. Siguiente. Han de ajustarse a los resultados generalmente aceptados que sustentan los principios de contabilidad. Es decir, como ya es parecido al anterior, ¿no? Ajustar si algo cambia, ¿no? Para que estos no puedan tener una interpretación diferente. Han de ser susceptibles de observarse uniformemente, ¿no? La información tiene que ser susceptible a observarse, ¿no? Año a año, mes a mes, ¿no? En forma uniforme, ¿no? Sin que haya cambio. Entonces, eso se refiere a la susceptibilidad de observarse uniformemente. Han de producir resultados equitativos y comprensibles, ¿eh? Todo lo que haga, toda la información que yo haga en materia contable, tienen que ser comprensibles en base a lo que me dicen los principios contables, ¿no? Tengo que entender lo que dice para yo luego como contador plasmarlo, ¿no? A los socios o a los dueños de lo que ha pasado durante un determinado periodo, ¿no? En la información contable. Y por último dice, han de producir resultados comparables de periodo a periodo y entre compañías, ¿no? Claro. La información que se tiene de un año o de un periodo, un mes a otro, pues tiene que ser comparables, ¿no? ¿Qué ha pasado en el año, por ejemplo, 2018? ¿Qué pasó en el año 2019? ¿Qué pasa en el año 2020? ¿No? Por ejemplo, algo actual, ¿eh? En el año 2019, pues, ha sido permanente los negocios, pero en el año 2020 estamos teniendo una para, ¿no? Por el estado de emergencia, por el COVID-19. Entonces, ya las empresas dejaron de trabajar todo 15 días o 15 días de marzo, ahora abril, casi todo un mes. Entonces, el aspecto contable, económico y financiero, pues van a sufrir, pues hay una variación, ¿eh? Por dejar de tener ingresos económicos durante esos meses que dure el estado de emergencia, ¿ve? Entonces, eso nosotros lo vamos a comparar
en el aspecto contable, ¿no? Eso es lo que vamos a comparar. Ahora, ¿desde cuándo están vigentes los principios contables generalmente aceptados? Pues, ¿no? La contabilidad, pues, se habla desde tiempos remotos, ¿no? Hasta historias, ¿no? Sobre cómo se inició la contabilidad, ¿no? Ese tema, pues, lo tendrá que comentar el profesor a cargo del curso de contabilidad, ¿no? ¿Desde cuándo se inicia, digamos, la contabilidad aquí, ¿no? En todo el mundo, ¿eh? Entonces, nosotros, o en este caso, vamos a hablar netamente desde cuándo están vigentes los principios contables generalmente aceptados, ¿no? Dice, los principios contables fueron aprobados en la 7ª Conferencia Interamericana de Contabilidad realizado en Mar del Plata, en Argentina, ¿no? En el año de 1965, ¿eh? Fue en el año donde pues se da, ¿no? Se inicia con los principios contables generalmente aceptados, ¿no? Claro que desde ese año hasta la actualidad, pues ha habido ciertos cambios y lo va a seguir viendo, porque a medida que pase, digamos, el tiempo, todo va cambiando. Entonces, dice, ve, habiendo algunos han cambiado de denominación, algunos principios han cambiado su denominación, ¿no? De lo que eran a la actualidad, pero que siguen siendo los mismos, ¿ve? Dice, en el tiempo se dieron algunos cambios a la incorporación de la partida doble, ¿eh? Partida doble también es un concepto que tienen que tener en cuenta, porque la partida doble siempre va a estar presente en la contabilidad. Bueno, también incorporaron como un principio la partida doble, que ya que se les va a explicar más adelante, ¿eh? Como un principio, dice, ¿eh? Pues eso fue, digamos, incorporado en el Perú en el año de 1973, ¿eh? Entonces, desde esas fechas están inmersos, están vigentes los principios contables generalmente aceptados. Postulado básico en la contabilidad, ¿ve? ¿Qué significa un postulado? Pues lo principal, lo fundamental, lo que tiene que haber, ¿ve? Entonces, en contabilidad tenemos un postulado. Entonces, tenemos ahí en consideración, ¿ve? Que si los postulados básicos son fundamentos que rigen el ambiente en el que debe operar el sistema de información contable y dan la pauta para explicar en qué momento y cómo deben reconocerse los efectos derivados de las transacciones, transformaciones internas y otros eventos que detectan económicamente una entidad. Bien, entonces viene a ser un postulado. Y pues en los principios contables tenemos un postulado fundamental, ¿no? Tiene que tener en cuenta que el postulado viene a ser el fundamento, lo básico. Muy bien. Ya hemos hablado un poco de lo que son los principios. Ahora vamos a ver cuántos principios pues hay, ¿no? En la contabilidad. ¿Ve? Principios contables generalmente aceptados, ¿no? PSGA, ¿no? Como una resumen, una sigla. Muy bien. Los principios contables los vamos a dividir en dos, ¿no? Uno que es un postulado básico, ¿no? Ya que le he dicho el fundamento, lo fundamental, y principios generales que derivan de este postulado. Muy bien, el postulado básico es el principio de equidad, de equidad. Eso es el primer postulado básico. Ya en las siguientes lecciones vamos a explicar cada principio en qué consiste con algunos ejemplos para que se pueda entender mejor. Lo que vamos a hacer hoy pues es dar la relación de los principios que establece en esta parte la contabilidad. Muy bien. Siguiente. Los principios generales, ¿no? Teniendo en consideración que el postulado básico tenemos uno, que es equidad. Luego tenemos los principios generales, que a la vez pues se subdividen en tres, ¿eh? Principios derivados del ambiente económico, ¿no? De lo que ocurre. Principios para cuantificar las operaciones económicas, como registrar, en base a qué principios tengo que registrar. Y por último, principios aplicados a los estados financieros, ¿no? Les decía hace un momento que los estados financieros vienen a ser el producto final.
Entonces, para nosotros poder evaluar ese producto final, tenemos que regirnos a algunos principios y lo que vamos a ver hoy. Muy bien. A ver, vamos a ver los principios derivados del ambiente económico. Tenemos ahí 4 principios que van a orientar a ello. ¿Ve? El principio de la partida doble, principio de entidad, principio de bienes económicos y el principio de moneda común denominador. ¿Ve? Esos son los 4 principios que van derivados al ambiente económico. No, la otra parte, principios para cuantificar las operaciones económicas. Igualmente tenemos ahí 4 principios. ¿Ve? Presa en marcha, principio de evaluación al costo, principio de periodo y principio de vengada. Entonces, esos principios van a evaluar las operaciones económicas que van transcurriendo de periodo a periodo en la empresa. Y por último, tenemos, ¿no?, el otro tramo que son principios aplicados a los estados financieros. Ahí tenemos 6 principios. Objetividad, realización, principio de prudencia, principio de uniformidad, principio de significancia o importancia relativa y principio de exposición. ¿Ve? Tenemos ahí todos los principios referidos a la contabilidad. En un total tenemos 15 principios contables, que cada uno de ellos lo vamos a explicar en la siguiente lección, ¿no? Y dar a conocer con cada principio con un ejemplo en particular. Entonces, eso vienen a ser los principios contables generalmente aceptados en la contabilidad. Muy bien, eso ha sido todo por la lección número 1. Esperemos que nos pueda ayudar, ¿no?, un poco todo este conocimiento que se le está plasmando a ustedes. Teniendo en consideración que todas estas diapositivas, estos materiales, se les va a brindar o se les va a cargar al aula virtual para que todos ustedes lo tengan en sus manos y lo puedan leer, ¿no? Se les va a estar dejando también algunos temas en el aula virtual para que ustedes lo vayan resolviendo. Gracias, hasta una nueva lección, ¿no? En nombre del Instituto de Educación Superior Privado Juan Bosco de Huánuco, les doy mis cordiales saludos. Contador Público Colegiado Gilbert Jaime Encarnación Candelario. Hasta una nueva oportunidad. Gracias.